¿La salud mental es un derecho o un privilegio? ¿Qué pasa cuando una persona pide ayuda pero no puede pagarla? ¿Cuáles son las condiciones materiales en Entre Ríos en el campo de la salud mental? ¿Por qué cuesta tanto hablar de suicidio? Somos Ana y Oyeps. Teníamos ganas de hablar de cosas que nos atraviesan como jóvenes disidentes en Paraná, un poco de manijas y otro poco porque estamos hartas de escuchar a los mismos tipos hablando. Bienvenidos a una nueva entrevista de este ciclo que queremos compartir con ustedes. Nos ven por nuestro canal de YouTube, Malas y Santas Stream, realizado con el apoyo del Fondo Especial del Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias, de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Hoy abrimos este ciclo con una pregunta incómoda. ¿Por qué no podemos pagarle al psicólogo? Para desandar esta pregunta, invitamos a dos personas que no solo trabajan con la temática, también la problematizan, la indagan y la investigan. Están con nosotras Agustina Morali, quien es psicóloga graduada de la UADER y especializada en psicología cognitivo-integrativa. Se desempeña en el ámbito privado, trabajando con infancias, adolescencias y adultos. Por otro lado, Laura Lavatelli, quien es licenciada en comunicación social, magíster en industrias culturales y en salud mental y diplomada en enfoques psicosociales. Y también es trabajadora del Hospital Escuela de Salud Mental de la ciudad de Paraná. Queremos frenar un segundo y ver qué realidades destapa esta frase, qué está pasando con la salud mental y qué herramientas podemos construir juntos. Para eso, vienen ustedes, entran en escena y queremos preguntarles por qué no podemos pagarle al psicólogo. ¿Qué pasa cuando una persona pide ayuda pero no puede pagarla? Y si la salud mental es un derecho o un privilegio. Chan. Fuerte arrancamos. Bueno, gracias primero por la invitación. Un honor estar acá, así que muy agradecida. Bueno, gracias. Y para responder, Ropa el hielo. em, Vale todas además, porque es como una plantadora de preguntas, sí. Empiecen por donde quieran. yo arrancaría por esta última, ¿no? De si es un derecho o un privilegio. Em, en términos teóricos es un derecho, en términos reales me parece que estamos un poco lejanos hoy, está siendo más un privilegio, pero por una cuestión de acceso. Hoy por hoy, en la sociedad que vivimos y en el contexto que vivimos, con esta crisis socioeconómica, cultural y demás, me parece que está siendo difícil el acceso a la salud mental. No solamente por no poder pagarle al psicólogo en el lugar de lo privado o porque el público está saturadísimo, sino si miramos la salud mental en términos más amplios y no solamente desde la problemática en sí o de que hay un padecimiento. eh, la mayoría de los laburantes hoy no accede a un trabajo digno, no se accede, no se llega a fin de mes, no se accede a la vivienda, y son todas cuestiones que de base tendríamos que tener resueltas para poder hablar de salud mental. Entonces me parece que desde ese lugar ya estamos mal, ¿no? Como sociedad y sobre todo ahora en este contexto en el que vivimos. Después sí podemos pensar desde el padecimiento, bueno, en términos de lo privado, hoy una consulta quedó muy alta a lo que están los sueldos, una consulta privada, y en lo público me parece que hay una cuestión de saturación y de bajo recurso y de poco presupuesto que hace bueno, que estemos tan difícil o tan lejanos de poder brindar eh, los servicios necesarios para poder acaparar lo que hoy sucede. Bien. Claramente, es un derecho que no está expresado así tácitamente en la Constitución Nacional, pero que en varios artículos y adhiriendo a tratados y documentos internacionales eso queda explícito, digamos, la salud, la educación, las condiciones de vida en un ambiente agradable son derechos que están en nuestra Constitución y que el Estado tiene que garantizar. Si hoy no podemos llegar a fin de mes porque no comemos, porque no llegamos, porque tenemos que elegir si el medicamento compramos, si tenemos que transitar algún padecimiento crónico, bueno, mucho menos vamos a poder pagar un psicólogo. No llegamos los trabajadores del campo de la salud a pagar nuestro psicólogo, nuestra terapia que corresponde hacer, porque bueno, es nuestro modo de cuidarnos también. Entonces no es loco pensar que una persona que por allí no tiene trabajo, no tiene condiciones formales de trabajo, pueda asistir a un consultorio. Si bien los honorarios, como decía vos, por ahí pueden ser altos en función de los salarios, bueno, lo que pasa es que los salarios son bajos.
Y lo que pasa es que también hoy el sistema público no está pudiendo garantizar ese acceso del que hablaba vos. Es un cuello de botella, es un embudo, porque la gente la está pasando mal, porque se ha quedado sin trabajo, porque está en condiciones cada vez más precarias. Entonces, además ha habido una migración importante de gente que sí tiene prepagas, sí tiene su trabajo, pero que no está pudiendo hacerse cargo de estos costos. Entonces hoy el sistema público de salud, que está visto como un gasto, no como una inversión, no está pudiendo dar respuesta a toda esa demanda. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la buena alimentación, y es un problema de cómo entendemos al Estado y estas inversiones que el Estado tiene que hacer. Eh, ¿Por qué no podemos pagar al psicólogo? Porque estamos en un contexto muy difícil, muy duro, donde hasta quienes tenemos un trabajo formal y de mucha antigüedad y estaríamos cobrando el mejor de nuestros salarios, no podemos hacerlo. ¿Qué hacer cuando necesitamos ir a un psicólogo? Que se produce toda una operación, digamos, que uno pueda entender, muchos de nosotros podemos entender que no estamos en condiciones de, con nuestras propias herramientas, resolver lo que estamos transitando, decidir a un psicólogo qué hacer cuando uno define esto y no llega, es un problemón, porque si ni la salud pública te lo está pudiendo resolver y en lo privado tampoco es un acceso posible, bueno, es una complicación bien grande esa. Y definitivamente es un derecho por el que tenemos que pelear y exigirlo, y el Estado tiene que garantizarlo, el nacional, el provincial, el municipal, todos los estados tienen que garantizar este derecho, como todos los derechos que nos corresponden por habitar este país. Sobre eso quería volver, que es como tenía esta ametralladora de preguntas que les hice. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona quiere acceder y no puede pagar? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué piensan? La persona que quiere acceder y no puede pagar va al sistema público de salud. Hoy el sistema público de salud está estallado, más en crisis que las propias personas que acuden al sistema público de salud. Hay un cuello de botella, hay un embudo muy grande. Yo trabajo en el Hospital Escuela de Salud Mental, sigue siendo un hospital todavía monovalente, no debería existir como tal con estas características porque ya pasaron los años que la Ley Nacional de Salud Mental preveía para que se transforme concretamente ese hospital en otra cosa. Pero aún así sigue siendo un hospital monovalente y sigue siendo un hospital fuerte de referencia en toda la provincia, y es el hospital que tiene la mayor cantidad de recursos humanos formados para la atención en salud pública. Es la referencia que tenemos y es un hospital que hoy no da abasto. Está estallado, la gente va a veces a las 3, 4 de la mañana para conseguir un turno y a veces aún así no lo consigue. Se toman 1 o 2 colectivos para llegar y a veces le dicen que no hay posibilidad de turno. Y esto no es porque las personas que trabajan en el hospital no quieran atender, sean ñoquis, estén tomando mate con bizcochitos y miren qué lindo que es que la gente no duerma afuera para ver si consigue un turno. Esto es porque hace mucho tiempo se dejó de invertir en la salud pública, y el discurso de que estamos en crisis y que es una política importante sostener la salud de los entrerrianos no se ve en las acciones políticas concretas, digamos. Así que es un problema que alguien defina atenderse en la salud pública o que consulte una inteligencia artificial que lo mande inmediatamente a los efectores de salud pública, porque allí no es fácil encontrar un lugar para uno. Y con todos los costos que tiene esta decisión, ir una vez y chocar, ir 2 veces y chocar, es como un montón. Por otro lado, queremos preguntarles qué está pasando en las redes sociales con la salud mental. ¿Dan herramientas? ¿Generan más problemas? ¿Qué piensan? Yo creo que las redes sociales generan como un doble efecto. Por un lado, sí lo puedes pensar como una herramienta. Digo, bueno, esto seguramente se da en las redes, ¿no? Entonces nos puede dar esta herramienta de información que está bueno, ¿no? De difusión, de información, de lo que podríamos llamar prevención también desde este lugar. em, y que está bueno porque muchos, en mi caso que trabajo en lo privado, muchos pacientes por ahí llegan con que vieron algo, se vieron reflejado en algún video, en algo que se habló en determinado programa y demás, y eso está buenísimo, tiene como ese lado para mí positivo, pero también está como esta otra parte donde nos quedamos con un recorte de información, entonces también llegan pacientes con un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y con solucioname esto así, rápido, como que fuese una cosa mágica cuando estamos hablando de una complejidad bastante, ¿sí? Más importante y cuesta ahí corrernos, ¿no? Entonces, a mí me parece como que tiene esa doble cara o ese doble efecto, ¿no? De que puede ser una herramienta,
¿no? Puede ser tomado como una herramienta positiva, ¿no? Para brindar información, para hacer prevención, para hablar sobre todo de ciertas cosas que por mucho tiempo se silenciaron y que ahora estamos empezando a darle lugar. em, y por el otro también tiene esto que es un riesgo, ¿no? De quedarnos con un recorte o de desinformar incluso muchas veces algunas cuentas o algunas influencers. Entonces, bueno, genera como esa doble visión o doble vara, doble, como quieran llamar. Ok, pensaba en históricamente cómo las nuevas tecnologías, los movimientos tecnológicos generan así como susto, preguntas, conmoción. Uno tiende primero, cuando se va poniendo más viejo, más conservador con el tiempo, a resistirse a estos cambios y a lo que generan. Entonces siempre está esta cosa de miremos con mucho cuidado esto que está pasando. Yo no sé si hay muchos estudios y no sé igual si estamos en condiciones ya de evaluar, bueno, los efectos en términos de efectos subjetivos que las redes sociales producen sobre todo en las generaciones que han arrancado y han nacido ya con un teléfono que le ofrece toda una serie de plataformas y disponibilidades en ese dispositivo chiquitito. Em, Tiene algo de esto que nos conectó muchísimo, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cosas que todavía hoy estamos estudiando, años de la pandemia, que parece que pasó hace un montón, pero es acá nomás y todavía nos cuesta como poder procesar todo lo que pasó ahí en este tiempo. Tuvo un efecto importante en la pandemia, en la salud, en las redes y la posibilidad de videollamarnos, de conectarnos. Así que eso estuvo bueno, está bueno darle ahí, sobre todo para lo que nos cuesta más lo tecnológico, y ahí me apunto, por más que soy muy comunicadora, darle como un changüí a que las redes no son todas malas, que es lo que por ahí los más conservadores tendemos a rápidamente decir. Pero sí es cierto que en este contexto que habitamos, individualista, del sálvese quien pueda, de yo puedo con todo y bueno, no necesito de otros, y donde las redes están tan fragilizadas, ahí las redes sociales lo que hacen es que estemos todo el tiempo, y yo lo veo con mis hijos que son adolescentes casi adultos, que estemos todo el tiempo, bueno, conectándonos con el celular, a través del celular. A veces es una herramienta. Me acuerdo que en la pandemia no nos podíamos más aguantar en casa y estaba cada uno en su habitación y nos manejábamos por WhatsApp. Ahí funcionaba un poco para descomprimir esa olla a presión. Pero cuando eso es todo el tiempo y cuando lo que uno ve, la realidad que uno ve es todo el tiempo lo que está ahí en las redes, y cuando ese es mi único contacto con otros, que se torna un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, porque habitamos un mundo, sobre todo para esta población que nació con las redes sociales, súper frágil en términos de lazo, ¿no? Cuando hablamos de salud mental de lazo, son los vínculos, son esos amigos que en mi caso yo los tengo desde la secundaria, primaria, jardín, y se sostienen. Y hoy yo veo que en las nuevas generaciones no están esas amistades, esos vínculos fuertes, porque rápidamente a la red social que uno va pasando, pasaron también esos afectos, esa gente que te sostiene y te hace de red. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales que nos muestran siempre divinos, espléndidos y exitosos? ¿Qué pasa con las redes sociales que nos confirman todo el tiempo lo que nosotros sabemos y queremos saber, porque el algoritmo nos muestra solo lo que nosotros buscamos en las redes sociales? Esto, o sea, hay que poder tener una lectura crítica de lo que vemos allí para que no venga Doctor Google a decirme a mí qué es lo que tengo que tomar o ir a pedirle a un profesional, ¿no? Em, Está acrecentado quizás estos efectos nocivos de las redes sociales por el contexto que estamos habitando, que tiene que ver con esto. O sea, todo es muy frágil, todo es muy efímero, todo es muy urgente, todo es ya, y por tanto todo se rompe muy rápido. Entonces ahí no sé si estamos en condiciones de decir qué pasa con las redes, o si de acá a unos años más, cuando logramos tener una perspectiva un poco más amplia, podemos decir, che, bueno, en esto estuvo re bien la red social, fíjate vos en la pandemia qué bien funcionó para esto, pero en esto hizo pelota, cabeza, corazones, almas, redes, infancias, adolescencias. Un poco esto que vos decías de lo que uno ve y lo ideal que se va a ir en las redes, también circula mucho como el lifestyle, como una manera de vivir la vida, el coaching, como hay un montón de otras cosas que circulan en las redes que marcan un poco cómo uno tiene que vivir. Y eso también creo que vos nombraste por un lado los lazos que creaste en tu infancia con tus amistades que hoy sostenés, y creo que poder hablar de lazos por un lado y de redes por otro, me parece como hasta gracioso, porque las redes sociales se llaman así redes porque se supone que generan un poco ese lazo que
uno extraña o añora que sucede por fuera de las redes sociales. Bueno, un poco quería hacer ese comentario. Por otro, decirles a ustedes que qué de eso consumen, de eso ven, del coaching, de todo eso que sucede en las redes. Un poco quizás como manotazo de ahogado también de la gente que de algo se quiere agarrar o sostener para poder seguir su vida en estos contextos tan complejos donde no hay plata, donde, bueno, es lo que ven y lo que toman para poder seguir, digamos. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, a mí se me viene esto de la solución rápida, ¿no? El coaching o esto de quedarme capturado en imagen, ¿no? Y decir, bueno, esta frase o esto que se plantea de esta manera tiene que ser la solución. Y por ahí es mucho más profundo y más complejo lo que me está pasando como para pretender que esa pequeña intervención, entre comillas, haga efecto en lo que a mí me pasa, ¿no? Ni hablar de esto de que comentaban hoy también de, de estar viendo y consumiendo esas vidas perfectas pasadas por un montón de filtros, ¿no? Donde ¿qué estoy tomando ahí? Entonces yo veo y estoy scrolleando y veo que todo el mundo tiene la vida perfecta y yo por ahí no estoy en mi mejor momento. Eso también causa un efecto que no está bueno, me frustro, me quedo como con una sensación muy distinta a lo que estoy viendo y quizás no estoy pudiendo contextualizar de que esa persona realmente pasó por un montón de filtros y estoy publicando la mejor foto que tengo o el mejor momento que estoy viviendo y estoy dejando de lado todo lo demás. Entonces, obviamente, eso causa efectos que no están buenos, ¿no? Entonces, como me parece que por ese lado termina siendo contraproducente y se nos pierde la posibilidad de la herramienta, ¿no? Y bueno, con el tema del coaching o de lo alternativo, que me parece que se vende bastante, me parece que es eso, es como se vende como solución rápida, mágica, y de lo inmediato, que es lo mismo que vamos a consumir en las redes, ¿no? Yo cuando voy a una red social voy a lo inmediato, a ver algo que rápidamente me genere placer, ¿no? El estroleo es eso, ¿no? Y entonces, como bueno, un poco lo que se intenta vender por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Entonces son soluciones, entre comillas, rápidas bueno, que se consumen y que obviamente no reemplazan, obviamente, un proceso terapéutico, están muy lejanos a eso y que muchas veces generan mucho daño, que es lo que más me preocuparía a mí en este caso, ¿no? Que el daño que genera buscar y tratar de resolver alguna problemática, algún padecimiento a partir de algo que es alternativo y que no está tan bueno muchas veces. Ujú, totalmente. Agos traía esto de lo complejo y de la respuesta simple que supone el coaching o lo que fuera que sea, todas estas palabras en inglés que me quedé mirando. Pero bueno, todas estas cosas. Y me parece que está re buena. La noción de complejidad en salud mental es complejo. Trabajamos con la complejidad. Mal que nos pese, quienes trabajamos en salud mental, no tenemos un solo protocolo que funcione. No existen protocolos. No hay manera de tener protocolo porque por más de que uno protocolarice alguna situación, hay algunas situaciones protocolarizadas, después depende y en función de quién llega. La singularidad, la idea de caso por caso que repetimos tanto como logros cuando estudiamos y trabajamos e investigamos, funciona realmente así. O sea, nos encantaría que pueda haber un protocolo que nos diga, aquí la felicidad, cual coaching, ¿no? Eso es un poco el sistema. Todo bien con el coaching y todas estas cosas que funcionan como funcionaba Dios, Alá o la religión en algún momento, digamos. O sea, esto que traen, ¿no?, en las redes sociales es lo que hace 40, 60, 70, no sé cuánto, capaz que menos, depende del lugar donde nos situemos, hoy tal vez en algunos lugares todavía sí, ofrecía la religión, la idea de un más allá después de la muerte y las cosas a donde uno se agarra para sostenerse en la vida. El tema es que me parece que eh, otra vez, ahí no sé por qué ayúdame algo con eso, no sé por qué estoy marcando como las diferencias generacionales, pero bueno, quienes nacieron con las redes sociales, quienes ya casi largaron la teta y agarraron el teléfono y no tuvieron ese otro modo de vincularse con el mundo y con las redes afectivas, están mucho más expuestos a estas necesidades de soluciones rápidas. Quizás los más viejos, los que sí tuvimos este otro modo antes de llegar al celular, que igual estamos bien adictos también al aparatito,
todavía podemos hacer una lectura, un anclaje, podemos hacer un ir y venir entre el teléfono y nuestros amigos y nuestros afectos, hacer alguna diferencia. Pero quienes ya nacieron vinculándose de esta manera y esperando la respuesta inmediata, perfecta y simplista, bueno, ahí se pone como más complicado porque es todo mucho más complejo y es todo muy en función de dónde estás, con quién estás, cómo estás. Entonces ahí, bueno, para algunos quizás es una respuesta un ratito, pero hace falta todo un andamiaje que siga sosteniendo, como antes era Dios y también la escuela y el trabajo y los amigos, qué sé yo. Es toda una estructura la que sostiene a uno en esta vida, con todos los costos que tiene sostenerse en esta vida que vivimos. Te juro que sí. Por ahí pensaba en esto que vos decías de lo generacional. Por ahí creo que podemos hacer como una distinción entre las nuevas generaciones, por ponerle un nombre, quienes nacimos prácticamente con el celular en la mano. Vos sos nueva generación, yo soy nueva generación, que sucede un poco esto de la meritocracia, la fuerza de voluntad y la posterior frustración por no llegar a tener estos estándares de vida que vemos en las redes sociales. Pero, marcando una vez más esto de lo generacional, yo considero que el coaching atraviesa a otra generación que no es la nuestra. Es verdad. Nosotros como pares hablamos de nuestras madres accediendo al coaching o a esas terapias que de repente circulan por las redes, como por ahí planteaba Agos, pero a su vez no somos nosotros quienes accedemos a eso. Entonces, también hay como, ahí que es lo que pasa sobre todo en las redes o con las tecnologías ahora, que nos atraviesa a todos de estas diferentes maneras. Nosotros por ahí apuntamos a un estilo de vida que no podemos acceder por las condiciones que hablábamos antes, pero por ahí pasa esto con nuestros padres, en nuestro caso, donde es el coaching a lo que van antes de ir a terapia, digamos. Es como la herramienta que ellos encuentran, como comentario. Bueno, no sé, el acceso, digo, porque son cosas costosas, pienso, y es real esto que decís, sí, o sea, no, quizás esta generación de la que yo hablaba, no, todavía, si no tiene un salario más o menos interesante, no puede acceder a esto, o también quizás por algún prejuicio todavía de ir al psicólogo. Yo iría por este lado. Yo creo que sí es verdad, porque quienes acceden al coaching mayoritariamente es la generación que está un poco más arriba de nosotros. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que el acceso a este tipo de comillas, terapia, no es justamente un proceso terapéutico, entonces no está la figura del psicólogo, entonces no está la figura antiguamente llamada loco, que todavía permanece lamentablemente, ¿no? Es ¿cómo voy a consultar a un psicólogo, no? No, voy, si necesito orientación nomás. Entonces, bueno, vamos a este tipo de terapia alternativa, vamos a llamarle, y nos sacamos ese peso de hacerme cargo de que quizás sí necesito ayuda profesional, ¿no? Que me parece que las generaciones que nacimos con el teléfono y las redes y demás, sí, ya no hay tanto tabú, estamos más despojados de eso, nos problematizamos más, ¿sí? Nos permitimos también atravesar esos procesos, estamos más abiertos, entonces por ahí no se consulta tanto específicamente con el coach. Capaz que con otras alternativas sí, pero no específicamente con el coaching no se ve tanto. Claro, por ahí accedemos a la astrología, por ejemplo. Bueno, yendo en esto de lo generacional, quería consultarles quién es la generación de cristal, quiénes lo nombran, qué implica la generación de cristal, qué es. O sea, como... Bueno, me parece que tiene que ver con esta generación también, es como la generación más adulta. Yo diría más 50 o más todavía capaz, que nos nombran a los que estamos abajo como generación de cristal, pero me parece que digo, si lo observamos es porque hoy primero nos problematizamos más, o sea, desnaturalizamos cuestiones que antes no se problematizaban, como cuestiones ahora nos parecen re básicas, pero de violencia, de machismo, ¿no? Cosas que hoy problematizamos, ponemos sobre la mesa y hacemos ruido un poco con eso. Y ni hablar de hacernos más cargo de lo emocional, de permitirnos, ¿no? Transitar emociones y de percibir y de intentar gestionar y hacer algo con eso que antes no se pasaba por alto. Entonces eso, digo, se ve como una fragilidad para estas generaciones, ¿sí? Y también me parece que igual, o sea,
vos podés pensar que hay una cuestión de poca tolerancia a la frustración, que quizás también tiene que ver un poco con el contexto, con cómo fuimos criados y demás. Digo, no se descarta eso, pero me parece a mí que va más por el lado de permitirnos atravesar emociones que antes no, y ni hablar de problematizar cuestiones que antes ni siquiera se hablaban, ¿no? Eran tabú o formaban parte de estigmas sociales. Totalmente. Sí, las generaciones nacidas del 2000 en adelante, ¿no? Las que entran en las generaciones de cristal, más allá de que después les fuimos poniendo A, B, C, Z, antes tenemos todo el abecedario. Y sí, están estas dos cosas, digamos, como lo positivo de la generación de cristal, que creo que generalmente, no sé, pero me parece que se lo escucha más como peyorativamente, ay, la generación de cristal, pobrecito, los tocáis y se rompen. Pero esto que traía vos tienen otra sensibilidad. Y bueno, esto para quienes fuimos criados, yo ya nací mucho antes de los 2000, quienes fuimos criados en este modo capitalista productivo, donde dale que vas a estar enfermo y vas a llorar y no vas a ir a trabajar y qué sé yo, donde la productividad es el motor, bueno, obviamente no lo ven de buena manera a estas generaciones que peyorativamente se llaman de cristal. Me parece que nos enseñan un montón. Yo, la generación de cristal, tengo hijos que me cuestionan mucho algunas situaciones vinculadas a esto. ¿Por qué llorás? ¿Por qué estás mal? Y está buenísimo esto que traía vos, de que hay un montón de preguntas que sí se hacen, que quizás las generaciones más veteranas no nos las hacemos, y que me parece está bueno que revisemos porque efectivamente se condicen con este modo de vivir impuesto que ni problematizamos, que es el producir y el ser funcional a un sistema que nos enajena, nos aliena, nos desconoce como personas sensibles que habitamos un mundo. Me encanta. Para continuar, ¿es posible trabajar la salud mental con inteligencia artificial? ¿Qué consecuencias implica? Sin ir específicamente a nuestra provincia, sino en general. Porque después vamos a entrar en qué sucede acá y demás. Por ahora lo que hay para decir, son todo lo que hay para decir. Por ahora es en general, si se puede trabajar la salud mental desde ahí y bueno, ¿qué es lo que eso implica? Qué difícil no pensar la provincia, pero bueno. No las quiero censurar. Ya vamos a tener nuestro espacio. Claro, claro. No, la inteligencia artificial podría ser, igual que la red social, como decía hoy, me parece que podría ser pensada en algún punto como una herramienta, sí, podría, sí. Em, el tema es que yo creo que no está bien marcado, digamos, cuál es el límite, cuál es ese borde, ¿no? De no exceder ese uso. em, y claramente la salud mental, si hablamos de salud mental, hablamos de un otro, me parece. Y la inteligencia artificial es eso lo que no tiene, no hay un otro ahí. No hay un vínculo, no se construye una relación. Entonces, eh, que me parece a mí que es la base, la base para poder abordar la salud mental es el otro, ¿no? Y la inteligencia artificial eso no te lo brinda. Ahora, que podría colaborar en, no sé, sistematizar archivos, sistematizar información y demás, seguro, ¿sí? No sé bien en qué o de qué manera, no es mi área, pero sí me parece de pensarlo de este lugar. Hoy no, un aparato sí no puede reemplazar la subjetividad que es necesaria, primordial en el trabajo de salud mental, desde el lado que lo mires. Em, Ayer o antes de ayer, hace unos días, Leo Borbax, que es uno de los autores de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, hoy debatiéndose en el Congreso de la Nación una reforma absolutamente retrógrada y un gran retroceso, traía esto de que salimos de pelear contra los manicomios o de intentar transformar los manicomios, los hospitales que son monovalentes, que solo tratan una parte de nuestra persona, que sería la cabeza, a pelear con la inteligencia artificial. Y se pregunta, dice, ¿en qué momento nos pasamos de un polo al otro sin trabajar el centro, que sería, bueno, lo que pretende la ley de salud mental, ¿no? Los abordajes
en la comunidad, con los sujetos, con las personas, con otras disciplinas, bueno, fuera de las instituciones, ¿no? Con los lazos afectivos en el territorio. Y bueno, él estaba asombradísimo cómo ahora, de venir batallando contra los manicomios, que no son lugares para vivir, que son lugares que llamamos iatrogénicos, es decir, que enferman más de lo que sanan. O sea, te vas para curar, pero salís peor de lo que entrás, porque no son, por muchos esfuerzos que las personas trabajadoras hagamos allí, son lugares donde uno va porque está enfermo y le está pasando mal, no es un retiro espiritual divino el que uno se hace en un monovalente. Entonces, de pelear contra ese tipo de instituciones, con todos los derechos que cercenan, ahora estamos peleando y teniendo que salir a decir que no, que la inteligencia artificial quizás pueda llegar a ser un elemento más, que otra vez no lo podemos saber hoy porque es algo muy nuevo, muy reciente, habrá que probarlo y quizás de acá a algunos años tengamos algunas nociones un poco más claras. La respuesta defensiva siempre es no nos sirve. Quizás sí sirva en esto que traía Agos, en la sistematización, en la rápida informatización de los lugares de derivación, que siempre son un caos, donde hay turnos. Bueno, en eso podría ser brillante. Imagino yo que se debe poder hacer. Pero es muy loco como no hemos logrado trabajar en la comunidad. Es más costoso, sí, es más costoso. Es con otro, sí, es con otro y es dificilísimo. Pero no es la inteligencia artificial seguramente por lo menos la única respuesta en términos de alternativa para el trabajo en salud mental y en términos de política pública, claro que no. Eso iba a decir acá a la provincia, te lo pedimos por favor a gritos. Ya vamos a llegar a la provincia, pero eso iba a decir, digamos, que cuando es el Estado quien vacía los espacios que son necesarios de debate, de discusión, de encuentro con otros, y volviendo a la primera pregunta de qué pasa cuando no podemos pagarle al psicólogo, más todos tenemos, aunque sea una persona conocida, que le pregunta al menos una cosa relacionada a la salud mental al ChatGPT, por nombrar a una de las inteligencias artificiales, porque no puede pagar un psicólogo. Y de nuevo, no es por demonizar a esa persona que lo hace, porque es la herramienta que encontró para hacer algo con eso que le está pasando, ni a la herramienta misma. De repente, bueno, obviamente que es de nuevo el Estado, es de nuevo el gobierno de turno en este caso, quien decide vaciar y demás esos espacios donde uno no puede acceder a la salud, no puede ir al hospital de escuela de salud mental en este caso, a atenderse porque no hay turno, porque está desbordado y demás. Para continuar, trajimos algunos datos estadísticos sobre la tasa de suicidios. Los datos son relevados entre 2017 y 2024 y son publicados en el 2025 por el Sistema de Alerta Temprana, Sistema Nacional de Información Criminal. En esta tabla que van a ver en pantalla, nosotros tenemos que en la provincia de Entre Ríos, bueno, en la tabla en sí se representan las víctimas de suicidios, están discriminados por jurisdicción y están en valores absolutos y las tasas son a partir de los 100.000 habitantes, con variaciones interanuales. En el caso de la provincia de Entre Ríos, en cuanto a la cantidad de hechos, en el 2024 hubo 263 hechos y en el 2025 288. Yendo a la tasa, que como les decía es cada 100.000 habitantes, decimos que en la provincia de Entre Ríos sucedieron un 19,1% y un 20,8%. Por otro lado, vemos también en pantalla el mapa que replica estas tasas de suicidios que he nombrado anteriormente y podemos ver que la provincia de Entre Ríos está marcada en azul oscuro porque en relación a la cantidad de habitantes, la tasa de suicidios de la provincia de Entre Ríos es altísima. Otro dato que queremos aportar sobre esto, sobre las tasas de suicidios, es que es sobre la información publicada, que como les decía, son datos relevados entre 2017 y 2024 y publicados en 2025. Estamos en junio del 2026 y no hay una actualización de esta información. Eso por un lado. En relación a estos datos que les acabo de leer sobre los suicidios en la provincia de Entre Ríos, queremos preguntarles a ustedes qué dicen estos números, qué nos muestran, por qué siguen siendo clasificados como crímenes. Pero bueno, podemos desglosarla en dos y primero empezar por qué dicen estos números y qué no muestran. Estaba pensando en las estadísticas, que siempre son bien complejas y más para escucharlas así todas juntas y ver todo ese mapa es un montón. El dato es que Entre Ríos está superando la media nacional,
¿Qué es esto? Para los que no venimos de las ciencias exactas y la estadística es como un gran interrogante, promedio de todos los porcentajes de cada una de las provincias, el promedio la mitad, bueno, Entre Ríos está por encima de esa media nacional. Hoy es una de las problemáticas en la provincia, la del suicidio, más grave. ¿Qué dicen las estadísticas? Estas y cualquiera, bueno, las estadísticas son un recorte y también depende de cómo la leamos y desde dónde nos paremos, podemos entender una cosa y otra. Esto sí, ya para quienes venimos más de las sociales, sabemos que una estadística, incluso una misma estadística, puede ser interpretada como cada uno quiere en función de dónde se para. Entonces, me parece que el dato de lo que dice este cuadro y cada una de esas estadísticas es que nuestra provincia hoy tiene un problema serio, incluso en el mapa nacional, es de las que se destacan con la problemática del suicidio. El suicidio es una problemática muy compleja, hipercompleja, ya les de salud mental, o sea, que está dentro de la problemática de salud mental y habla de gente que padece, sufre. Entonces, bueno, me parece que es atinente, digamos, que una política pública esté dirigida a esa problemática. ¿Qué nos dice esa estadística? Bueno, yo desconozco efectivamente cómo funciona el registro, pero sí sé de casos puntuales que ocurren en el ámbito de lo privado o que no cobran estado público, como muchos casos que sí después vemos y que se mediatizan más. Hay muchos casos que no son registrados porque ocurren en el ámbito de lo privado, porque, bueno, la causa de muerte no se anota como tal. Entonces, bueno, siempre con mucho cuidado el tema de las estadísticas, pero sí es cierto que en nuestra provincia es grave el problema y es una problemática de salud mental severa. Nuestra provincia tiene un programa provincial de suicidio específico para abordar la tarea con 3 profesionales en total para toda la provincia. Habrá que ver si para la problemática que la estadística nos muestra oficial, más allá de ser actualizada, y esto está pasando en todos los órdenes, digamos, no hay estadísticas actualizadas, no hay censos actualizados, por ejemplo, de las personas internadas desde el 2015 a la fecha, que por otro lado es algo de lo que debe hacerse en función de la ley que está vigente, pero más allá de eso, bueno, es un dato saber que la provincia ha conformado un programa específico para la problemática anterior, incluso esta gestión, ese programa, porque ya viene siendo un tema para Entre Ríos. Bueno, con 3 profesionales de la salud mental abocadas a la tarea para todo el territorio provincial. Sí, incluso esto de las estadísticas, esta investigación que se hace, debería ser para poder evaluar, ¿no?, en qué riesgo estamos y poder garantizar, ¿no?, bueno, que esto no siga ocurriendo o cómo hacerle frente a esto que ocurre. Me parece que más allá de cuándo sea estos datos de este relevamiento, si no estamos haciendo nada con esos datos, me parece que muchos no nos estarían sirviendo más que para, como profesionales del área, saber, bueno, dónde estamos parados nosotros, pero si el Estado, el gobierno, como estábamos diciendo, no hace nada con estos datos, son datos y nada más, me parece. No, me parece que ahí está el problema, ¿no? Como si bien podemos ver y visualizar así en un mapa lo mal que estamos, ¿sí? Si no hacemos algo con esto, no estaría sirviendo de nada, me parece. Si no se traduce en política pública. Claro, exactamente. Quedó sin responder el tema de la criminalización de la problemática del suicidio. La retomé porque la verdad que desconocía que así se denominaba el lugar desde donde aparecen las estadísticas, pero no me sorprende porque es parte de la criminalización que ocurre con un montón de situaciones vinculadas con el campo de la salud mental, como consumos problemáticos, ¿no? Esta tensión permanente entre si ubicamos la problemática más en el orden de lo penal o en el ámbito de la salud pública o dónde. Bueno, el suicidio es una problemática de salud mental. Claramente no tendría por qué estar dando vuelta a la palabra criminalización en ninguna parte, porque lo que encima falta es que la persona que, bueno, decide terminar su vida y todo el contexto tengan que encima padecer ese estigma de el crimen que cometió. Me parece tremendo este dato que no lo tenía. Bien ahí. Sí, entiendo que le ponen, ¿no?, lo ponen dentro de este nombramiento así, por una cuestión, empezó como una cuestión administrativa, ¿no? Bueno, como tiene que intervenir la policía, el sistema judicial,
cómo interviene cada vez que hay un suicidio, la forma de registrar está dentro de ese área y por eso todavía está como crimen. No es un delito en Argentina, esto está bueno aclararlo porque por ahí hay otros lugares donde sí lo es aún y es terrible. Pero bueno, sí me parece que un poco desde lo simbólico nos viene a ofrecer como, che, ¿cómo estamos mirando a esta problemática? ¿Lo estamos mirando como un crimen? Lo seguimos pegando al estigma y hace que sea una problemática de la que todavía nos cuesta hablar, ¿no? Nos cuesta hablar, nos cuesta abordar ni hablar, y eso termina siendo contraproducente y se termina generando un círculo de nunca acabar, de que cada vez se aumenta más y no nos estamos, ¿sí?, haciendo cargo ni estamos pudiendo, ¿sí?, hacer algo diferente con la problemática. Sí, yo creo que esto que vos decís de lo administrativo también es terrible cuando uno abre el informe completo, digamos, porque son muchísimas páginas, y que está junto a homicidios y junto a crímenes reales, que decís cómo puede estar una temática que debería ser abordada con una mirada mucho más social, con otros parámetros incluso, porque dice el lugar donde, cuál es como la tendencia, dónde sucede. Bueno, hay como un montón de datos que para mí no aportan, que esto es una opinión personal, ¿no? Pero no aportan a la problemática, simplemente esto, siguen estigmatizándola y siguen dando información que no viene al caso. Siguiendo con esto que decías, Agos, ¿por qué nos cuesta tanto hablar, nombrar el suicidio? ¿Por qué lo tenemos tan naturalizado por un lado y estigmatizado por otro? Yo creo que el suicidio todavía es tabú en muchos aspectos de la sociedad, pero me parece a mí, eso también más una opinión más personal, que tiene que ver por lo que hay detrás del suicidio, ¿no? Porque el suicidio eh, generalmente es multicausal, no es que hay una situación que te lleva a cometer un suicidio. Es multicausal y esas múltiples causas que lleva a una persona que está padeciendo a cometer un suicidio es lo que no se quiere mirar, ¿no? Entonces ahí están consumos problemáticos, violencia, problemas habitacionales, ¿no? Problemas de gran complejidad y es ahí donde todavía nos cuesta mirar como sociedad. Entonces me parece que el suicidio viene como a coronar eso, a no permitir realmente mirar y hacernos cargo de lo que está sucediendo ahí, em, que no es una cuestión individual, ¿no? Es una cuestión social que hay que abordar, me parece. Y duele un montón hablar de suicidio, mucho más cuando uno tiene a alguien cercano, conocido. Entonces me parece que es una temática súper sensible de la que sí hay que hablar, aunque no cueste, y sí hay que nombrarla así como se llama, suicidio, digamos, porque no es real que el nombrarlo o el empezar a hablar sobre esta problemática incentive a nuevos hechos. Esto es uno de los mitos más tontos que circulan en relación a la problemática. Hablar, conversar es como la llavecita para empezar a ver esto que Agos decía, no nos animamos, nos duele mirar. Bien. Y también hace que quite herramientas a quienes están alrededor de las personas que están padeciendo o están queriendo suicidarse o quisieron en algún momento. A lo que me refiero es, si no se habla, si no se brindan herramientas las personas, tampoco sabemos cómo acompañar a esas personas que están en esa situación. Eso es lo que quería decir. Como siguiente paso, las invito a ver un video que trajimos también sobre la inteligencia artificial destinada por el gobierno de la provincia de Entre Ríos a la salud mental. Soy Ori, una asistente virtual creada por el Gobierno de Entre Ríos para acompañar a las familias y a los docentes en el cuidado de las adolescencias. Esta nueva herramienta con la que contamos, que viene a colaborar a mitigar este flagelo que estamos viviendo como sociedad, que no es ni más ni menos que brindarle herramientas a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a nuestros adolescentes. Hablo de nuestros padres, madres y nuestros docentes, para que sepan cómo actuar, para guiarlos en esa primera instancia de qué es lo que tienen que hacer cuando identifican determinadas señales que están vinculados con la temática de salud mental. Es una aplicación que va a estar dentro de Mi Entre Ríos. Nosotros sabemos que la provincia tiene altas tasas de suicidio y problemas de salud mental, y esta herramienta, la verdad que es una herramienta muy novedosa. Estoy disponible las 24 horas en Mi Entre Ríos para acompañar a familias y
Bueno, me parece que esta es una herramienta nueva que propone, que viene a traer el gobierno, que muchos consideramos que no muy acertada, ¿no? Porque me parece que la problemática en sí misma no requiere de una inteligencia artificial, requiere de otras cosas, ¿no? Que me parece que son fundamentales en este momento para poder abordar, empezando em, por más profesionales dentro del ámbito público que puedan abordar, por mayor presupuesto, ¿no? Por un abordaje real de la problemática. Me parece que se está como ofreciendo una herramienta a una problemática que no va por ahí, digo, no es lo que necesitaba la problemática, ¿no? Entonces, eh, digo, está bueno que se quieran hacer cargo en algún punto, ¿no? Que puedan ver la problemática, pero me parece que no fue la forma, o no acertaron en la herramienta, podrían habernos consultado, ¿no? A los profesionales de la provincia, al colegio, ¿no? Que pensábamos al respecto, pero bueno, no se hizo, eso es de público conocimiento. em, y bueno, y ahora estamos ante esta situación, ¿no? Como comentabas antes, Lau, eh, ¿no? De estas 3 profesionales que trabajan en toda la provincia para abordar el suicidio y venimos a proponer una inteligencia artificial. Me parece que eh, la respuesta se cae de maduro, no era por ahí. Eh, no sé, Varias cosas, desde lo comunicacional, la imagen de Ori, la china con las trenzas y el pañuelito al cuello, mujer, ahí 24 horas al cuidado, bueno, ahí una fiesta para hacer. Otra lectura en relación a lo que fue el lanzamiento político, el show político que se hizo cuando se lanzó Ori, em, como la gran herramienta. Después fueron sobre sus pasos, marcha atrás, y diciendo que bueno, que era un complemento, que era una herramienta más. Esto que marca Agos fueron en consultos todos los colegios, las asociaciones, los trabajadores del campo respecto de Ori. Trajeron a alguien de afuera, un psicólogo de Buenos Aires, fue la persona que se consultó y con la que se trabajó las respuestas de la inteligencia artificial. Cuarto punto, responsabiliza a personas que están absolutamente excedidas, como son las personas docentes y los padres, los referentes afectivos de los niños, niñas y adolescentes, los sobrecarga y además piensa de arranque, además yendo más atrás, que hay una familia continente que va a consultar a Ori, ¿no? Esto lo vi con mis hijos, les mostré, bueno, sí, tiene que haber un responsable afectivo a cargo que quiera consultar a Ori, porque si esto no está, ¿para qué me sirve Ori si no tengo un adulto que vaya a consultar y después además haga con esa información que Ori le ofreció algo? Quinto, alguien probó Ori. Lo primero que hace Ori ante cualquier pregunta que hagas es mandarte al efector público de salud. O llamar al 0800, que cuando uno llama al 0800 generalmente la respuesta en función de la demanda que hay allí es que vayas a un efector público de salud. En Paraná el efector público de salud que tiene la única guardia 24 horas todos los días es el Hospital Escuela de Salud Mental. Ya hemos dicho que las instituciones públicas están saturadas, hay un alto embudo, entonces cualquier persona que consulta Ori rápidamente es derivada al sistema público de salud, que no la va a poder atender. O sea, es abrir un frente más. Yo no sé qué tanto sirve a un docente o un padre la respuesta que Ori le da, que se preocupa en decir primero que esto no es una intervención clínica, esto es solo una alternativa de información y demás, usted vaya a tal o cual espacio público. Pero ya sabemos que están siendo inaccesibles los centros de salud, que es el primer nivel de atención, que es lo que la comunidad tiene más a mano en su barrio, los hospitales especializados, el Hospital Escuela en Paraná, pero lo mismo pasa en Diamante, en Federal, no existen incluso en esas otras localidades, Rosario del Tala, cantidad de psiquiatras suficientes para atender la demanda cuando lo que se necesita es un médico, ni hablar psicólogos, ni hablar otras profesiones. Entonces, lo que pasó con Ori, yo pertenezco conformo la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Salud Mental y somos varios referentes de toda la provincia y hicimos un estudio bien minucioso de, bueno, lo que nos pasaba con ese lanzamiento político más que sanitario que había hecho el gobierno de la provincia. Lo que pasó es que fue eso, fue un show y fue una única respuesta.
los trabajadores estamos sabiendo, las y los trabajadores estamos sabiendo que no hay otra cosa, que no hay un apuntalamiento de las personas trabajadoras de las instituciones, que no hay modificaciones de las condiciones estructurales, edilicias, de recursos técnicos, de condiciones salariales para que los profesionales quieran trabajar en el campo de lo público. Entonces, cuando ORI, la única respuesta ante semejante crisis de salud mental, que venimos pidiendo que se declare la urgencia en salud mental para que se otorgue mayor presupuesto y demás, y es muy difícil que veamos a ORI como una herramienta más, como ellos lo presentan, porque lo que ocurre es que es la única herramienta que han ofrecido desde que han asumido. Entonces, no sé si sirve o no sirve, no sé si puede ser buena o no, otra vez estamos evaluando qué son las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pero está claro que si es la única respuesta no alcanza nada. Bueno, para comenzar a darle cierre a este gran episodio, queremos preguntarle, ante situaciones de crisis de salud mental, ¿cómo se procede? ¿Cómo deben intervenir las instituciones? Las instituciones, ahí me toman el Hospital Escuela de Salud Mental tiene una guardia activa las 24 horas, los 365 días del año. Esto es de mañana, de tarde, domingo, feriado, a cualquier hora. Me parece que, en principio, esto, ante una situación de crisis, quienes vivan en Paraná, quienes tengan la fortuna de vivir en Paraná, porque ahí replicamos el centralismo nacional, lo hacemos también en la provincia, los mayores recursos están en la capital de la provincia, quienes vivan en Paraná tienen ese lugar para acudir. Por suerte es una guardia interdisciplinaria, donde no solo escucha un profesional médico, sino también psicólogos, terapistas, trabajadores sociales, comunicadores sociales, enfermeros, así que es como ante una crisis de salud mental, esa llavecita. Ante una crisis de salud mental en el resto de la provincia, se supone que los hospitales generales deberían tener una guardia, esto lo dice nuestra Ley Nacional de Salud Mental hace más de 15 años, una guardia activa y o pasiva de salud mental para atender una urgencia. Y si no hay un profesional de salud mental, cualquier trabajador de salud tiene que poder alojar esa urgencia y después, bueno, ver qué accionar allí. También tenemos un 0800 en la provincia, que es esta línea, o es, primero era un 0800, ahora es 135, me parece, ya un 135, se disca al 135 y es la línea de urgencias en salud mental, donde también allí hay profesionales de salud mental súper capacitados, la mayoría son residentes, egresados de las residencias interdisciplinarias en salud mental, que van a saber derivar o contener, van a contener primero esa crisis y después van a poder derivar a alguna guardia, algún efector del sistema de salud pública, o en el caso de que la persona acceda, pueda y tenga recursos, a un lugar privado, digamos, pero siempre la línea de atención en salud mental va a derivar al ámbito de lo público. Eso, frente a una crisis de salud mental, rápidamente así lugares a tener anotados pegados en la ladera donde acudir. ¿Qué lugar tiene ahí la policía? Bueno, la policía todo el tiempo la trajimos también a partir de la temática de los suicidios, digamos. Hay un protocolo específico pensado, que se modificó muchas veces, fue y vino, había una nacional, después la provincia, después de lo que pasó con Goyeneche, modificó el protocolo. Se supone que la policía es, en muchas de las situaciones de crisis, los primeros que llegan, porque nosotros no tenemos en Entre Ríos un equipo como tiene Buenos Aires, un SAME, que puede salir así a las urgencias en la calle. Entonces la policía es la única autorizada de la que tiene recursos para llegar por primera vez a una crisis. La policía, el personal policial de la provincia está formado para justamente contener esa crisis de salud mental, y además se llama inmediatamente al 107, que es la línea de emergencias, de ambulancias de emergencias de nuestra provincia, para que entre los dos puedan acceder a tomar y evaluar esa situación. Bien. La policía tiene un lugar importante, porque además son quienes tienen los recursos para llegar a esas situaciones. No hay trabajadores de salud que puedan conformar un equipo móvil que asista a las urgencias. O sea que es muy importante la formación del recurso humano de la policía para la buena contención de esa primera crisis. No le vamos a pedir al policía que haga algo que no corresponde, que es la atención de salud mental, pero sí esa primera contención. Bien, perfecto. Sí, me parece esto importante, ¿no? Porque por ahí uno no, en una situación así de crisis, yo me encuentro con algún conocido o en algún lugar donde veo una persona en crisis,
uno no va a estar pensando cuál era el 0800, cuál era 911, ¿no? Llamamos a la policía y ellos se encargan también se trabaja de esa manera de enviarte a quienes corresponden o hacer esa derivación, ¿no? Por eso decimos la policía debería estar formada para poder intervenir en estas situaciones de crisis. Después, en el mientras tanto, me parece que está bueno decir bueno, cuidar la integridad de esa persona y también cuidarme a mí, ¿no? Porque una persona en crisis está en eso, en crisis, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de no dejar que se lastime, obviamente, que tampoco me lastime a mí, ¿sí? Y me parece que no es un momento para hacer mucha intervención, ¿no? Puedo ponerme en un lugar como más de escucha y no juzgar a la persona sobre todo, no juzgar, ni tratar de convencerla de algo distinto de nada, porque por ahí la mayoría no estamos preparados para eso. Entonces sí, hacer el llamado o si hay otra persona que también pueda llamar y hacer que esa va a ser la intervención necesaria para poder tratar a esa persona en esa situación. Bien. Como pregunta también en cuanto a la formación de la policía, porque me parece interesante también esta información de que son los primeros que pueden llegar al lugar porque son quienes tienen los recursos. ¿Quiénes forman a la policía? ¿O cómo se da esa formación si es que tenemos esa data? La institución policial, que sigue siendo una institución muy jerárquica, como verticalista, tiene bastante aceitado su sistema de formación. En algún momento hasta trabajadores del Hospital Escuela, junto con la Dirección de Salud Mental y el órgano de revisión de la provincia, dimos esa capacitación del protocolo bueno, a quienes habían llegado a esa capacitación, que nunca son todos, que siempre es X autoridad y que después se supone replica en sus subordinados de esa formación. Entiendo que se siguen haciendo capacitaciones intersectoriales entre salud, policía. Ese protocolo se modificó mucho y por supuesto hoy está muy sensible a partir de lo que pasó con Ariel Goyeneche en nuestra provincia, como uno de los casos que después siguieron varios similares o se apuntaron varios similares. A veces, yo voy a decir algo muy polémico, pero porque me acuerdo de esa época en la que dimos la capacitación, me pasa como me pasa con los docentes por momentos, estoy mezclando capaz algo, se puede cortar. Pero se le pide mucho también, o sea, a veces se le pide demasiado a usted, o sea, el policía no deja de ser una persona trabajadora, mal paga, como somos la persona trabajadora de salud y las personas trabajadoras de la educación. Yo ahí intento hacer el esfuerzo que a veces no nos sale, de no ponerlos a la fuerza policial en la vereda de enfrente siempre. Estoy diciendo algo re polémico y difícil, pero yo no dejo de pensar que seguramente muchos de los que estamos en este momento viendo esto tiene algún familiar, amigo, conocido que es policía y no es mala gente. Uno tiende por la historia de las instituciones que cargan estos estigmas de pensar de esta manera. Yo creo que tanto como los docentes, como hoy los trabajadores de salud que quieren que resolvamos un montón de situaciones que exceden largamente la salud, como la policía, a veces se le pide demasiado. Cuando nosotros, no recuerdo el año, fue en una anterior gestión, hicimos esa capacitación del protocolo de la policía, y quienes estábamos dando esa capacitación sentíamos que era un montón lo que le estábamos pidiendo a la autoridad policial, que va a las casas de los vecinos a cualquier hora por un conflicto entre vecinos, que va a porque un perro mordió a no sé quién. O sea, hay un montón de situaciones que se le presentan donde uno le pide una capacitación específica, hiperespecífica a un trabajador de la seguridad policial que lo sé largamente. Me parece que lo que tendríamos que hacer es bregar para que tengamos un equipo de emergencia, un equipo móvil de salud mental. En algún momento existían en nuestra provincia equipos móviles de salud mental que sean los que primero que lleguen a esa crisis, porque es de nuestro ámbito de incumbencia, es del ámbito sanitario, el atender, el contener esa crisis de salud mental y hacer la derivación. No deberíamos pensar que el 911 es el primer teléfono a llamar. Tendríamos que tener el 107 agendado, tendríamos que tener equipos que puedan salir a contener esa crisis y a derivarla donde sea necesario. Me parece perfecto. Opinión polémico igual, pero bueno. Bueno, también ya cerrando, queríamos preguntarles cuál es la situación actual del Hospital Escuela de Salud Mental y qué otras prácticas integrales, interdisciplinarias suceden en el hospital. Te miro porque es tuyo. Sí. Bueno, yo hace 22 años que laburo en el Hospital Escuela de Salud Mental. Para mí, el Hospital Escuela de Salud Mental es una institución muy querida porque además fue mi
donde yo transité mi profesión. O sea, yo más que comunicadora soy trabajadora de salud, trabajadora del Estado y de salud. Entonces, bueno, la verdad que es una institución que quiero mucho, que sé que es muy fuerte, tiene una referencia fuerte. La situación hoy, ya lo dijimos en un montón de situaciones, de oportunidades de este programa, es crítica. Hay profesionales formados incluso dentro de la residencia interdisciplinaria que funciona en el hospital, es decir, capacitados, donde el Estado invirtió en su formación, que han renunciado al hospital porque no les convenía por los sueldos precarios que estamos teniendo, que no nos ayudan a pagar al psicólogo, como lo dijimos en el comienzo, seguir trabajando y sosteniendo la decisión de trabajar en la salud pública. Hoy es una decisión trabajar en salud pública. Quienes puedan resolver en el ámbito de lo privado su función laboral, ni hablar los médicos, ni hablar los psicólogos, bueno, eligen rápidamente lo privado si no hay ahí una voluntad, una militancia muy fuerte de lo público, porque las condiciones son difíciles. Entonces, hay un aumento de demanda importante, hay una precarización de las personas trabajadoras de la salud, no hay directivas claras, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuál es este tan nombrado Plan Entrerriano de Salud, lo desconocemos, lo único que conocimos del Plan Entrerriano de Salud fue Ori, con bombos y platillos, por eso también el enojo con Ori, pobre China, divina. Pero bueno, lo que pasa es que fue lo único que conocimos como una política pública de salud que dé respuesta a lo que venimos diciendo y que ellos mismos vienen diciendo, que es la crisis en salud mental que atraviesa la provincia. El hospital hace más de 20 años viene haciendo un proceso de transformación sostenido, quizás ahora puesto en pausa, con dispositivos alternativos, con la inclusión de nuevas disciplinas, con abordajes que intentan ser comunitarios, aunque sigue siendo muy costoso salir del monovalente, salir hacia afuera, porque no tenés un móvil que te lleve, porque no te ampara el seguro, porque hay una serie de burocracia que cuando la burocracia quiere ponerse encarajinada, realmente se encarajina y no te deja. Pero bueno, hay un montón de dispositivos, de profesionales súper formados. El hospital escuela no deja de ser una usina de pensamiento y de formación de profesionales del campo de la salud mental y es un actor importante en el campo. Entonces, hoy no tiene una buena situación, hoy tiene un equipo directivo que está nombrado como sí, pero no tienen decreto todavía como autoridades, o sea, están sosteniendo, nuestros compañeros, son compañeros nuestros quienes tomaron la dirección del hospital, están sosteniendo la tarea sin ser paga su tarea y semejante responsabilidad. En lo que va de la gestión, este hospital cambió 3 veces de direcciones. Esto para las personas que trabajamos ahí es súper difícil porque como cambian los directores, también cambia la mirada de la salud, de la institución, el destino, las políticas, bueno, etc. Un momento complejo el del hospital, pero con mucha gente trabajadora, el colectivo de trabajadores de salud mental de Entre Ríos. Es un colectivo repotente que sostiene con lo que hay, con lo que tiene a mano, a destajo, la atención en salud mental. A veces no se alcanza, claramente, pero hay mucha decisión y militancia en eso también. Bien. Así como te hice una pregunta a vos sobre el Hospital Escuela de Salud Mental, también tengo una pregunta para vos. En realidad no es una pregunta, sino te pedimos algunas recomendaciones sobre cómo contener a una persona, a una amiga, a una amiga, cuando tiene una crisis de salud mental. Algunas cosas que nos puedas decir para nosotros saber cómo reaccionar frente a una crisis. Bien. Bueno, algo les dije hoy, como primero cuidar la integridad de mía y del otro. Después una posición más de escucha, no es un momento para interrogar, no es un momento para hacerle reflexionar a la persona, porque justamente está en un momento de crisis, entonces eso no va a estar disponible. em, y después no juzgar, sobre todo, no juzgar ni minimizar, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, pero no es tan grave, y no es un momento para minimizar su malestar, ni para juzgarlo, ni para criticarlo. Me parece que es un momento para, en todo caso, entregarme a la escucha, ¿sí? Sin juzgar y sin mirarlo, ¿no? Despectivamente en ese momento, y después sí hacer la intervención que sea necesaria, ¿no? Por esta otra vía, ¿no? De buscar un profesional que sí pueda, un profesional más que un profesional, un equipo, ¿no? Que es lo que se necesita en ese momento, un equipo que pueda y que tenga las herramientas para intervenir en ese momento. Perfecto. Ahora sí, la pregunta de cierre, ya quitándonos un poco la tensión de las temáticas que venimos trabajando, que es muy compleja, como ustedes bien lo decían. Es la misma pregunta para cada una: ¿por qué mala y por qué santa? Sí, podemos. ¿Ves? Digan,
Mala, mala, Hoy fui mala, muchas veces. Yo creo que mala sería por esto de que hablábamos hoy, me quedé mucho con esto de la generación de cristal, ¿no? Y esta posibilidad que tenemos de poder cuestionar, ¿no? De pararnos en un lugar de cuestionar mandatos, de cuestionar viejos accionares quizás, ¿no? O viejas formas que se tenían de ver a ciertas cosas, ciertas problemáticas y que hoy nos permitimos cuestionar. Ese cuestionar nos lleva a poner límites, por ejemplo, ¿no? A pararnos desde otro lugar, a desnaturalizar cuestiones que por mucho tiempo estaban reinstauradas socialmente y que hoy nos permitimos parar desde este lugar. Y también Santa, ¿no? Porque la parte de Santa lo podríamos pensar desde el lado amoroso, ¿no? Esto de poder transitar emociones, entregarme a la sensibilidad, saber que el padecimiento o lograr la salud mental, si querés, o transitarla de la mejor manera posible es con otros, ¿no? Entonces, desde ese lado sí es como la ternura, ¿no? O el amor de que haya un otro que me haga una red real, ¿no? Para poderme sostener y para poder tener la mejor calidad de vida posible. Me encanta. ¿Por qué vas y por qué soy mala y por qué soy Sansa? Realmente. Yo intransigente, soy mala, soy muy intransigente. Yo me pongo muy mal con algunas cosas. Entonces, abrimos preguntando, ¿la salud es un derecho o un privilegio? No, la salud es un derecho. No me jodan, es un derecho. La salud es política. No me jodan, es política. No es ideologizar la salud, decir que la salud es política. Como entendemos la salud, es como, si como privilegio, si como derecho, es como se piensan las políticas y se implementan. Entonces yo ahí soy mala, soy intransigente. El Estado tiene que garantizar la salud de todas las personas y sobre todo de las personas que no tienen la posibilidad de pagar un psicólogo, como abrimos el programa. Ahí yo me pongo mala, soy malísima y no te negocio nada. La salud política, la salud, la educación. No ideologizamos, esto el Estado lo tiene que garantizar, no es gasto, es inversión. Me pongo mala. Me encanta estar re mala. Hay que ponerse mala. Me puse re mala. Y Santa yo me pensé por generosa. Está mal que uno ponga la santidad a un lado. Nada va lejos de mí la santidad, pero soy muy generosa. Sí. A mí, frente a por ahí lo que uno más conoce, mal conoce de las universidades o de las instituciones académicas que suelen ser bastante, que se guardan para ellos los saberes y los lugares, y qué sé yo soy muy generosa. Cuando encuentro una llavecita que a mí me sirve, trato de compartirla. Y me encantó que hayas traído lo de la ternura, porque nos hemos puesto tan malas por momentos en la conversación, y me parece que en esto de contener la crisis, o sea, cuando uno escucha bien, cuando uno escucha sin miedo, cuando uno está presto a escuchar lo que le pasa al otro, ahí ya aparece algo de la ternura, de la afectividad, de la amorosidad, y en salud mental es un montón, o sea, realmente es un plus. Yo en 22 años de salud mental nunca he tenido problema con alguna persona usuaria, pero porque siempre las he tratado con mucho respeto, con una sonrisa, porque uno sabe que llegan a una institución de salud mental porque están mal, entonces ¿para qué va a decir no? De arranque, ¿no? Esta cosa de, no, pará, sí, capaz que no sé, pero pues. Entonces me parece que la ternura y la afectividad es hermosa y está re bueno traerla en la parte de Santa también. Me encantó, me encantaron sus respuestas. Gracias a las dos por estar. Nos damos por finalizada el episodio. Este espacio también existe gracias a quienes lo hacemos posible, gracias al FEICAC por acompañar este proyecto, a Kevin que está del otro lado operando, gracias a Eva, gracias a Ana que están del otro lado sosteniendo este vivo también, a Lau y a Gagos, Connie, vamos a decirle para cerrar, por esta charla, al Gato Negro Café Cultural que nos abrió las puertas para poder llevar adelante esta grabación. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Somos Malas y Santas. Nos pueden ver y escuchar por YouTube en nuestro canal de stream que se llama Malas y Santas de Stream. En un mundo que nos quiere dóciles, ser malas es de desobedecer. Y ser santas muchas veces es sobrevivir. ¿Te animás al próximo capítulo?